En muchos momentos de la vida, ciertas actitudes pueden parecer casi inevitables, como un intento desesperado de escapar del caos. Comienzan de manera discreta, frecuentemente como una forma de lidiar con un sentimiento continuo de incomodidad o vacío. A medida que pasa el tiempo, estas elecciones se consolidan como hábitos, y lo que inicialmente parecía una solución temporal se transforma en una rutina difícil de romper. El alivio inmediato se convierte en una búsqueda incesante, y lo que antes era un pequeño escape se convierte en un ciclo que, con el tiempo, puede ser devastador. Pero, ¿qué está verdaderamente detrás de esta búsqueda constante? ¿Qué lleva a alguien a perderse en comportamientos autodestructivos, a pesar de saber que son perjudiciales? La respuesta está en algo más profundo. Estos comportamientos a menudo reflejan una herida emocional no sanada, un intento de llenar un vacío interno que parece imposible de sanar. La búsqueda no es solo por placer inmediato, sino por una necesidad emocional de reconectar con algo perdido. Aunque lo exterior parezca una espiral destructiva, el impulso real es una búsqueda de significado, un intento de sanar un dolor que permanece oculto a la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen hundirse en vicios sin fin, mientras que otras parecen escapar de esas tentaciones? La adicción es uno de los problemas más desafiantes de la psique humana. Puede manifestarse de diversas formas, desde el abuso de sustancias hasta comportamientos compulsivos que, por debajo, ocultan un profundo vacío existencial. ¿Qué lleva a alguien a buscar incesantemente algo que sabe que es nocivo para sí mismo? ¿Es solo una falta de voluntad, o hay algo más, algo que muchos no pueden percibir? En este vídeo, vamos a investigar la adicción desde la perspectiva de Carl Jung y Gabor Mate, explorando cómo se manifiesta y por qué, muchas veces, se convierte en un ciclo difícil de romper. Descubriremos que la adicción no es solo una reacción a factores externos, sino una expresión de conflictos internos no resueltos. Nuestro objetivo es entender la adicción no solo como un problema comportamental, sino como un síntoma de algo más profundo. Para Jung, la adicción no es simplemente una falla de carácter o una debilidad moral, sino una manifestación de un desequilibrio en la psique. Él creía que las adicciones, en su esencia, son formas de escape, intentos de lidiar con el sufrimiento psicológico o con la sensación de vacío existencial. Cuando una persona no puede enfrentar sus problemas internos, puede buscar alivio en comportamientos viciosos que, aunque ofrezcan un alivio temporal, nunca resuelven el problema subyacente. Jung veía la psique humana como un todo complejo, donde lo consciente y lo inconsciente están interconectados. Cuando alguien se entrega a la adicción, a menudo está tratando de llenar un vacío interior que surge de diversas fuentes: la falta de propósito, la desconexión emocional o aspectos de su personalidad que no han sido aceptados o reconocidos. Jung también creía que las adicciones podían ser una forma de escape de la realidad. En momentos de crisis, estrés o angustia existencial, el individuo puede refugiarse en sustancias o comportamientos compulsivos como una forma de escapar de las presiones de la vida. Sin embargo, este escape nunca es permanente, y el regreso a la realidad suele ser aún más difícil. Esto genera un ciclo vicioso donde la adicción no resuelve el problema, sino que lo agrava, creando un agujero aún mayor. Gabor Mate, en su libro El reino de los fantasmas hambrientos, explica: las falsas necesidades, por más veces que sean satisfechas, nunca pueden dejarnos realmente plenos. El cerebro nunca siente que ha tenido suficiente, que puede relajarse y seguir adelante.
Es como si, después de una comida completa, aún tuviéramos hambre, y tuviéramos que buscar más inmediatamente. Maté define la adicción como cualquier comportamiento repetitivo, ya sea relacionado con sustancias o no, en el que la persona se siente compelida a persistir, sin importar el impacto negativo que eso tenga en su vida y en las vidas de las personas a su alrededor. Aunque normalmente pensamos en adicciones relacionadas con el uso de sustancias, las adicciones comportamentales también son muy comunes y pueden ser igualmente destructivas. El uso compulsivo de redes sociales, pornografía, videojuegos, juegos de azar, compras, trabajo excesivo o incluso el ejercicio físico pueden convertirse en adicciones. Como señala Maté, cualquier pasión puede transformarse en una adicción. Pero entonces, ¿cómo diferenciar entre una pasión y una adicción? La clave está en quién está al mando, ¿el individuo o su comportamiento? Podemos dominar una pasión, pero cuando se convierte en obsesiva e incontrolable, se transforma en una adicción. Si tienes dudas, pregúntate a ti mismo, dado el daño que te estás causando a ti mismo y a los demás, ¿estarías dispuesto a detenerte? Si la respuesta es no, estás lidiando con una adicción. Si no puedes dejar de lado el comportamiento o cumplir la promesa de parar, entonces te has entregado a la adicción. ¿Qué causa una adicción? Hay un largo debate sobre esto. Algunos argumentan que la adicción es un problema intrínseco de las personas, pero una explicación más precisa es que resulta de la interacción entre el sujeto y el objeto. Una adicción surge cuando alguien siente una necesidad constante de cambiar su estado interior y empieza a depender de algo, un objeto o una actividad, para generar ese cambio. Algunos individuos son más vulnerables a la adicción, pero también ciertos objetos, debido a sus propiedades farmacológicas o estructurales, tienen más potencial para desencadenar o acelerar este proceso. Su eficacia radica en la capacidad de crear cambios subjetivos poderosos que algunas personas acaban no pudiendo resistir. Nuestro cerebro está inmerso en objetos y actividades que pueden ser adictivos. Pero, ¿qué hace que algunas personas sean más susceptibles que otras? Gabor Maté pasó su vida estudiando el comportamiento adicto y, como él afirma, toda adicción, ya sea leve o grave, relacionada con sustancias o comportamientos, es un intento de aliviar el sufrimiento emocional. La adicción tiene su origen en el sufrimiento, ya sea explícito o oculto en el inconsciente. Mucho más que una búsqueda de placer, el uso repetido de sustancias es una forma de intentar escapar del dolor. El dolor emocional que lleva a alguien a la adicción puede ser variado. Algunos se vuelven adictos como una forma de automedicarse para la depresión o la ansiedad, otros para lidiar con la presión de trabajos o relaciones estresantes. Y aún, hay quienes recurren a la adicción para evitar el sufrimiento que proviene de la falta de propósito o del vacío existencial. Maté cuenta que, en una conversación con un hombre adicto a las drogas desde la adolescencia, le preguntó por qué seguía usando. Y el hombre respondió, no sé, solo trato de llenar un vacío en mi vida. Estoy aburrido, sin dirección. Muchos adictos intentan escapar de un dolor emocional con raíces en el pasado, frecuentemente en la infancia. Estudio tras estudio muestra que gran parte de los adictos a las drogas duras crecieron en hogares abusivos. Jung observó que las dificultades parentales dejan marcas profundas en la psique del niño, a veces llevando a trastornos patológicos. La influencia de los padres en el desarrollo del niño y su propensidad a la adicción en la vida adulta no debe ser subestimada.
Así como el bebé en el útero depende completamente del cuerpo de la madre, en los primeros años de vida, el niño está emocionalmente fusionado con los padres. Una infancia marcada por abuso o negligencia puede alterar el desarrollo del cerebro, aumentando la vulnerabilidad a la adicción más tarde en la vida. Maté explica que muchos adictos dicen que se automedican para aliviar el dolor emocional, pero lo que realmente ocurre es que el desarrollo cerebral de ellos fue comprometido por experiencias traumáticas. Sistemas del cerebro, como los de dopamina y opioides, son afectados, dificultando la recuperación emocional y comportamental. No es solo el trauma infantil lo que hace que alguien sea más vulnerable a la adicción. Los niños que crecen con padres emocionalmente ausentes o distantes también son más propensos a buscar adicciones. Alan Shore, psicólogo, describe esta situación como separación cercana. El padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, debido al estrés o otros factores. Esta ausencia emocional crea una necesidad de compensación más tarde, muchas veces a través de comportamientos viciosos. Esas criaturas, que no recibieron el apoyo emocional adecuado, frecuentemente buscan satisfacción química más tarde en la vida. Sin embargo, incluso aquellos que crecieron en hogares saludables no están inmunes a la adicción, ya que, en nuestra sociedad, marcada por un consumismo exacerbado, las personas buscan en el placer inmediato y las distracciones digitales una forma de lidiar con el vacío existencial que muchos enfrentan. En su obra, Gabor Maté describe cómo el vacío cultural y emocional se refleja en la adicción. El adicto está más dolorosamente consciente de este vacío que la mayoría de las personas. Muchos de nosotros, en nuestros esfuerzos ineficaces, intentamos llenar este agujero espiritual. El consumismo exacerba ese agujero, haciéndolo aún más grande. No es sorprendente que tantas personas, con historias de trauma o desconexión emocional, recaigan en las drogas y el comportamiento compulsivo como una forma de enfrentar la vida. Esto puede parecer irracional, pero las adicciones funcionan, al menos temporalmente, aliviando el dolor y trayendo una falsa sensación de alivio. Aún así, las adicciones tienen su precio. La tolerancia aumenta y la dependencia crece, haciendo que la adicción se convierta en el centro de la vida de la persona, mientras todo lo que podría traer verdadera satisfacción, como salud, relaciones o propósito, desaparece. El cerebro, alterado por la adicción, pierde su capacidad de control, y la adicción se convierte en una prisión. Superar una adicción no es fácil, pero nuestros cerebros son resilientes. El proceso de curación es posible. La consciencia, como lo describía Jung, es el primer paso para romper el ciclo vicioso. Al mirar hacia adentro y reconocer los mecanismos internos, el individuo puede comenzar a recorrer el camino del cambio. La individuación, como Jung explicó, es la integración de los aspectos conscientes e inconscientes, un proceso doloroso, pero esencial para la liberación. Este despertar es la clave para la transformación, no solo en el comportamiento, sino en la conciencia. La solución para la adicción no está en la lucha contra el ego, sino en la trascendencia del yo fragmentado. La adicción, por más profunda que sea, puede ser superada, y la curación comienza cuando la persona es capaz de mirarse a sí misma con compasión y un genuino deseo de cambiar. Si te ha gustado este vídeo y deseas más contenido inspirador como este, no olvides dejar un me gusta, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para recibir. Aquí tenemos contenido nuevo todos los días, pensado especialmente para ayudarte a evolucionar y alcanzar tus objetivos.
Gracias por ver hasta el final.